de los profetas, este es el nombre que se parece más o que más se conecta por significado con el nombre del Mesías. Curiosamente, este profeta Yishayahu, que sería como él salvará, Yahweh, o sea, Yahweh salvará, y por ende lo interpretan como a quien Yahweh salva. Yishayahu, ¿verdad? Entonces, como Yahushua, la salvación de Yahweh. Entonces, es muy interesante que Yishayahu, a quien Yahweh salva, profetiza de la venida de Yahushua, la salvación de Yahweh. Y lo veremos en el capítulo 7 cuando profetiza que el Mesías vendría a través de una virgen. Entonces, la profecía tan poderosa e importante de que el Mesías vendría de una virgen está en este libro. Y esa profecía es obviamente gigante porque imagínense cuando él dijo eso, lo que la gente podía pensar de su locura. Decir si una virgen va a dar a luz. Ahora bien, por si algo en el judaísmo, como en el judaísmo rechazan al Mesías, y yo sé que me estoy adelantando ese capítulo, pero ya que lo mencioné, sí, como en el judaísmo rechazan al Mesías, entonces ellos dicen que ahí no dice virgen, que es una palabra que se refiere a una señorita, pero no necesariamente virgen. Sin embargo, para el tipo de señorita que se refiere, es una señorita que todavía no ha tenido el periodo y por ende no puede tener todavía hijos, y entonces se interpreta obviamente también por lo que respecta al matrimonio y al multiplicarse, que sería una edad en la que todo indica sería virgen. Entonces, por ellos rechazar a Mashiach como que luchan contra esa interpretación, pero la palabra que está ahí, alma, sí se refiere a una, básicamente una niña, ¿verdad? Entonces, eso lo veremos más a profundidad cuando lleguemos ahí. Todo caso, como decía, el profeta es importantísimo, Yeshayahu. No dudo por eso sea el primero de los libros de los profetas, o al menos en el orden en el que aparecen. También desde el primero hasta el último capítulo se puede ver toda la revelación casi que de toda la escritura resumida. Habla de todos los temas sabidos y por haber. Y qué curioso que, bueno, muchas Biblias, porque no todas, ya que en algunas ponen algunos libros que no ponen en otras, pero algunas de las traducciones de hoy en día tienen 66 libros y curiosamente Yeshayahu tiene 66 capítulos. Como dije, tiene como un resumen de todo. Es de ahí donde saqué declarando el fin desde el principio ese verso y con eso me refiero que qué curioso que sea él el que lo dice o Yahweh a través de él, siendo él el que está revelando casi que el fin desde el principio en su profecía, en su libro. Claro, de una manera espiritual o en misterio en muchas ocasiones, entonces muchos no entienden lo que está diciendo, pero eso ya es otra cosa. La revelación ahí está y esperemos ya nos dé más de lo que ya nos ha dado en ese aspecto. Y me refiero, ¿verdad? Puesto que ya el libro de Isaías está grabado en el canal, entonces esta va a ser la segunda grabación unos años después, entonces esperemos ya nos dé todavía más revelación de cada capítulo, más a profundidad, otras interpretaciones y demás. Entonces, inicio con el capítulo 1 del profeta Yeshayahu y dice, visión de Yeshayahu, hijo de Amoz. Bueno, como saben, siempre me gusta ver lo de los nombres. Amoz significa fuerza o fuerte. Entonces, ya tenemos Yeshayahu y Amoz. Entonces, ahí se forma, obviamente, la salvación. Aquel a quien Yahweh salva es fuerte. Ahora, curiosamente, el último, recuerden que el último es el profeta, ¿verdad? El título que se le da es el profeta. Yahushua vino como el Mesías. En el judaísmo, cuando hablan de estos dos, al menos, por lo menos en el actual, es a lo que llaman Mashiach ben Yahudá o Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef, ¿verdad? El Mesías hijo de David y el Mesías hijo de Yosef. Primero y último, el Mesías y el profeta, como aparecen en Juan, que a veces pensaban que el Mesías era el profeta en vez del Mesías. Entonces él tenía que corregir o irse para evitar confusión, me parece, y para no tener que revelar algunas cosas que no eran para el momento. Entonces, el profeta es representado por todos los profetas. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía es el testimonio de Yahushua HaMashiach, según Apocalipsis. Entonces, el testimonio de Mashiach es el espíritu de profecía. Por ende, todos los que profetizaron estaban dando testimonio de que el Mesías vendría. Ahora los dos testigos vienen a dar testimonio de que el Mesías ya vino, pero son llamados profetas. Entonces tienen ese mismo espíritu del testimonio de Mashiach. Yahushua es Mashiach. Y por decirlo así, él no da testimonio de sí mismo. Para eso está el espíritu de profecía. Él es el espíritu de verdad, que tiene que ver con la confesión de su nombre para recibir la salvación y demás. Entonces, Yeshayahu, a quien Yahweh salva, profetiza que vendría el Mesías a salvarlo. Y al él ser profeta, representa al profeta y por eso la revelación tan poderosa
y dando testimonio de que Yahushua el Mesías vendría. Como siempre he dicho, entonces los profetas representan al último, pero la profecía principalmente se enfoca en el primero, aunque como vendría un último, también esas profecías muchas veces reflejan eso, lo cual sucede muchísimo en Isaías. ¿Estamos? Entonces, visión de Yeshayahu, hijo de Amoz, dice, la cual vio acerca de Yahudá y Jerusalén en días de Uzziyahu, Yotam, Akaz y Hizkiyahu, reyes de Yahudá. Entonces ahí ya vemos varios nombres y recuerden que cuando aparecen nombres, Yahweh los está poniendo no solo por el aspecto histórico o literal, sino por el espiritual a través de el significado de cada nombre. Entonces, cuando vemos aquí cada nombre, y los voy a abrir un momento en la computadora solo para llevar el orden uno por uno, incluyendo los lugares, Jerusalén y Yahudá, y veremos que hay una revelación muy poderosa solo en la introducción, el primer verso y a través de los nombres. Entonces, Yeshayahu, como dije, a quien Yahweh salva o él salvará, ya, ¿verdad? Yahweh. Lo traducen también como Yahweh ha salvado, que en ese caso sería viendo el inicio como Yasha, de él salvó, y en ese caso el que salvó es Ya, ¿verdad? Yeshaya. Ahora, sí, aquí aparece como Yeshaya. Entonces, aquel a quien Yahweh ha salvado es fuerte. Recuerden que Yahushua es el brazo, por ende la fuerza. El brazo hace fuerte a la mano. Y la escritura dice, todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Entonces, el último llega a ser fuerte a través de Mashiach, ¿verdad? Por Mashiach. Entonces, aquel a quien Yahweh ha salvado es fuerte y traerá la alabanza de Yah, o es la alabanza de Yah, quien trae la instrucción de paz, cuya fuerza es Yahweh. Yahweh que es perfecto. Él ha tomado a aquel a quien Yahweh fortaleció. O sea, ¿verdad? Había como empezó diciendo, es fuerte al que salvó, y ahora está diciendo que lo fortaleció, aquel a quien da la alabanza de Yahweh. Entonces, lo repito una vez más y solo voy a decir una cosa diferente. Por ejemplo, donde dice Yahweh es perfecto, también se puede ver cómo Yahweh perfecciona, o el hecho de que Yahweh va a llegar a la perfección de esta tierra cuando llegue el fin de los tiempos, ¿verdad? Porque recuerden que perfección tiene que ver con completitud. Entonces, aquel a quien Yahweh ha salvado es el fuerte que alaba a Yahweh y da la instrucción de paz. Aquel cuya fuerza es Yahweh, o se podría decir la instrucción de paz es la fuerza de Yahweh, porque Yahushua es la instrucción de paz, porque es Yahushua el que murió por nosotros para darnos las buenas nuevas que nos dan la paz que sobrepasa todo entendimiento, y es para poder estar en paz con Yahweh. Entonces es la Torah que da paz, da perdón, en vez de la Torah que acusa y por ende más bien quita la paz. ¿Sí me explico? Entonces la instrucción de paz viene siendo Yahushua y eso es lo que nos da fuerza porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece, aquel que nos dio la instrucción de cómo llegar al Padre y recibir el perdón, por ende la paz con Él. Espero eso esté claro. Por ende, aquel a quien Yahweh salvó es fuerte y alaba a Yahweh con la instrucción de paz, que es la fuerza de Yahweh, pues Yahweh es perfecto, Yahweh completa, Yahweh va a terminar la historia, ya que Él ha tomado a aquel a quien Yahweh fortaleció, quien alaba a Yahweh. Y eso no solo habla proféticamente del último, que es normalmente muchas veces lo que vemos con esos, con lo de los nombres, pero también habla de los 144,000. Porque Yahweh va a tomar a aquellos que fortaleció a través de Mashiach, aquellos que alaban a Yahweh, los Yahudim. ¿Está claro? Entonces, esto es como hablándole, repito, a los elegidos que aceptan a Yahushua como Mashiach y siguen la instrucción de paz. Y por eso son los que van a conformar la nueva Jerusalén, espiritualmente hablando. Así como el cuerpo de Mashiach es la congregación y el cuerpo de Mashiach es el templo, entonces la congregación es el templo. Igualmente se puede hablar de los 144,000 como la ciudad misma, la nueva Jerusalén. Y recuerden que tiene los fundamentos, los nombres de los apóstoles y las puertas, los nombres de los patriarcas. Entonces vemos que está conectada la edificación misma con personas. Visión de Yeshayahu, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Yahudá y Jerusalén en los días de Uzziah, Yotam, Acaz y Hizkiyahu, reyes de Yahudá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Como todo es poderoso, ahora voy a tener que ir un verso por verso, porque con cada verso se puede sacar mucho. Algunas veces como que quiero continuar para cerrar toda la idea de en sí la profecía, pero no quiero que después se escape ningún detalle. Como dije, aquí se da una revelación muy completa que con solo este libro se podría entender casi que toda la doctrina, por decirlo así, una persona podría llegar a encontrar a Mashiach y creer en Yahweh a través de Mashiach solo con el libro de Isaías, por ejemplo, no necesitaría el resto de la escritura, por decirles algo, ¿verdad? Obviamente
toda la revelación es poderosa y toda deberemos atesorarla, por eso es que incluso leemos libros que sacaron de la escritura. Entonces, vean cómo dice cielos y tierra, primero que todo, ¿verdad? Que fue donde empezó todo. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces ahora Yeshayahu, que nos va a dar una revelación completísima, empieza con escuchen cielos y tierra, ¿verdad? Y en Génesis, ¿qué fue lo que se dijo? En el principio dijo Elohim, hágase la luz. Pero ya para ese momento, que es el segundo verso de Génesis 1, ya estaba los cielos y la tierra. Entonces, cuando Yahweh dijo, hágase la luz, era como ordenándole a la creación manifestarse, empezando por la luz, lo cual curiosamente ahora que estaba leyendo algo, bueno, por la forma que lo explicaban, pero ya lo hemos hablado aquí en el aspecto de cómo funciona la creación o la materia en sí, cómo viene siendo energía en una frecuencia X, y por ende, dependiendo de esa frecuencia, si es sólido, líquido, otro montón, o sea, los demás formas, gas, o como hemos hablado, ¿verdad? Plasma. Entonces, hablaba de cómo la luz, dependiendo de su frecuencia, se llega a convertir en materia. Ahora, luz, ¿verdad? Entendiéndolo también como energía, vemos que así es. Y lo digo porque se ve ahí al decir, hágase la luz como lo primero para después hacer el resto de la materia o para hacer el resto de la creación. Primero hizo la luz y después a través de la luz hizo todo. Así como Yahushua es la palabra a través de la cual creó todo cuando dijo hágase. Estamos, pero para que la palabra pueda ser oída, tiene que haber una voz. Y por eso Yeshayahu aquí está diciendo, como la voz, el profeta, oíd cielos y tierra. Y también vean que dice cielos, plural, porque hay varios. Y tierra, singular, solo hay una. ¿Está claro? Y eso desde el inicio. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces vemos que está empezando con el Génesis, pero desde otro punto de vista, porque en el Génesis dijo hágase, habló, ahora está diciendo oíd. También recuerden que la fe viene por el oír, por ende es importante cuando la escritura dice oíd. También al decir cielos y tierra no solo se refiere a lugares, sino a aquellos que los habitan, ¿verdad? Por ende malachim y humanos. En hebreo, ok, curiosamente, bueno, sí, oíd cielos, escucha tu tierra. Entonces vean que utiliza dos verbos diferentes que básicamente parecen decir lo mismo, ¿verdad? Sinónimos, uno para hablarle al cielo, uno para hablarle a la tierra. Y vean qué interesante eso, porque dice oíd, escuchad, y en Génesis vemos en el principio, o Bereshit bara Elohim et Hashamaim, como el alfabeto para los cielos, Ve'et, el alfabeto, Haaretz, para la tierra, un alfabeto celestial y uno terrenal. ¿Recuerdan que lo hemos hablado varias veces? Entonces, qué curioso que ahora utilice un verbo para que lo escuchen arriba o lo oigan arriba y el otro que lo escuchen abajo. Y desde ahí empezamos a ver algo que se ve en toda la escritura, pero en Isaías se ve muchísimo, la separación de primero y último, y Yahweh diciendo todo de dos maneras diferentes, mostrando que esta creación fue hecha con dualidad, y por eso en el principio creó Elohim cielos y tierra, sol y luna, oscuridad y luz, día y noche, está claro, etcétera, etcétera. Además de que Bereshit, que es en el principio, empieza con la letra Bet, que es la número 2 y por ende tiene valor numérico 2. Dualidad. Ajá, la primera es como de Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, ¿ok? Que es también de donde viene el nombre Shimón, escuchado. En este caso, ¿verdad? Por la traducción sería oído, pero bueno. Y sí, es el de Shema Israel, ¿verdad? Y vean qué interesante, porque es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh, tu poderoso, Yahweh, uno es. Está diciendo que es uno, pero dijo Yahweh dos veces, ¿verdad? Yahweh, tu poderoso, Yahweh, uno es. Entonces, Yahweh, eso es lo que nos va a revelar aquí. Yo soy el primero y yo mismo soy el último. Y por eso el nombre Yahweh, recuerden que en pictográfico aparece, bueno, no solo en pictográfico, tiene dos letras Hey. Y en el pictográfico cada letra Hey es un hombre haciendo así. Entonces, incluso en el nombre Yahweh se puede ver dos hombres así, pero Yahweh es uno, ¿sí está claro? Entonces, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, está hablando de él de dos maneras, como primero y último, o como el primero que es Yahushua, el nombre del Hijo, y por ende el nombre de Yahweh como el segundo. Y recuerden que Shemaim, que es lo que se traduce como cielos, se puede ver como el plural de nombres masculinos, porque Shemot es nombres en hebreo, pero el plural Ot es femenino. Entonces, el plural Im es masculino. Shem en hebreo es nombre. Entonces, Shemaim sería nombres masculinos. Y con eso me refiero a que los cielos están compuestos por el Padre y el Hijo, Yahweh y Yahushua, los dos nombres que nos llevan al reino celestial. Entonces, al decir escuchad Shemaim, hace alusión al Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Y ese es también, ¿verdad? Obviamente el nombre Yahushua. Me refiero a que se referiría
al decir escuchen cielos, se puede ver también como escuchen los nombres del Padre y del Hijo. Y esos se conectan con el Shema Israel, donde nos dice que Él es uno, a pesar de haberse manifestado como hijo siendo padre. Después dice, y poned oído. De hecho, yo creo que se debería traducir, escuchad cielos y oíd tierra, por los verbos que se están utilizando aquí en hebreo, porque el segundo tiene que ver con el oído como tal, ¿verdad? Se usa lo que sería el sustantivo de oído o oreja para hablar de oír. Aquí pueden ver el nombre Yahweh, ¿verdad? Que se lee de acá para allá, de derecha a izquierda. Estoy viendo a ver cómo lo pongo para que lo puedan ver bien en la casa porque cambia el reflejo mucho. Y ven que la Yud y la Vav se parecen muchísimo, solo que una flota y la otra llega hasta la tierra, hasta abajo. Entonces, recuerden, como dije en el pictográfico, esta letra Hey es un hombre diciendo, hey, llamando la atención. Como por ejemplo cuando Yahushua vino a llamar la atención del pueblo hacia Yahweh, ¿verdad? Como que reconocieran a Yahweh. Entonces Yahushua sería representado por Yah y el último por We. La Yud Hey sería la mano, perdón, bueno, como he dicho, la Yud en pictográfico es un brazo entero. Entonces puede ver como el brazo que descendió como hombre y el hijo del hombre que en el sexto milenio vendría como otro ser humano. Pero repito, la Yud queda flotando, por ende representa los cielos, como Yahushua vino de los cielos, como el agua desciende y él es el agua de vida. Este toca con la tierra, porque este representa al último que sale como hijo pródigo, que toca tierra, toca fondo, por decirlo así. Recuerden que una gran posibilidad es que Javá, Eva, se llamaba originalmente Jayá, con esta letra, pero cuando pecó se le cambió por esta letra. Entonces pasó de Jayá, que sería con esta, a Javá, que sería con esta. ¿Está claro? Entonces, tenemos que este flota, este llega a tierra, representando el que viene del cielo y el de la tierra, el que cumpliría todos los mandamientos, porque el ayud es, como dije, representa las obras, representa los 10 mandamientos, el valor numérico es 10. Este es un hombre. Después viene la Vav, que como es la sexta letra, representa el hombre erguido, que fue hecho en el sexto día. Entonces también representa al Hijo del Hombre, también representa un clavo, por si algo, pero eso ya lo he mencionado en otros momentos con respecto a cómo el Mesías, que es el brazo de Yahweh también, se le puede decir la mano cuando se habla en el contexto de mano derecha y mano izquierda. En ese contexto, la mano derecha sería Yahushua, la mano izquierda sería el último. ¿Ok? Pero cuando hablamos solo de que en Yahweh no hay izquierda, porque no hay nada negativo, nada contrario, Él es uno. Entonces en el judaísmo se habla de que solo hay derecha, solo hay justicia, y en ese caso sería, si solo vemos la extremidad derecha superior, el brazo es Yahushua y la mano es el último. ¿Estamos? Entonces espero eso se entienda para cuando digo mano, brazo, mano, brazo. Entonces la yud en esta forma, en este tipo de alfabeto, se ve como una mano, el punto. Pero en el pictográfico se puede ver que es un brazo entero. En todo caso, si es una mano, es la mano derecha. Si es un brazo, sería obviamente el brazo, en este caso derecho igualmente, y hace alusión a Yahushua. La primera letra, valor numérico 10, porque él cumplió todos los mandamientos, vendría como hombre primero, Ya. Y por eso David muchas veces llama a Yahweh Ya, porque David representa al último. Entonces, como el último llamando a Yahweh a través del primero, Ya. Después viene We, que, repito, es el Hijo del Hombre que vendría en el fin, sexto milenio, ¿verdad? Entonces, con lo que estamos viendo en Isaías, ¿verdad? Que dice, escuchad cielos, es lo que sucedió aquí, por decirlo así, y oíd tierra, es lo que vemos acá. Entonces, como que en este verso se puede ver como si estuviera diciendo Yahweh, cielos y tierra. ¿Está claro? Escuchad cielos y oíd tierra, porque Yahweh habla o dice. Bueno, sí, porque habla Yahweh, dice aquí. Entonces, oíd cielo. Bueno, ya lo había dicho que me parece que sería más al revés. Escuchad cielos y oíd tu tierra, porque habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí, ¿verdad? Hablando del pueblo, hablando de la congregación. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su soberano. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vean qué sorprendente y qué triste y la comparación tan fuerte, porque es el animalito sabe dónde es que vive, dónde es que duerme, dónde es que hace sus necesidades, por lo menos se para ahí, sabe qué lugar es cuál, a menos de que el dueño, ¿verdad? Más bien lo tenga haciendo todo en el mismo lugar, eso ya es problema del dueño. Pero el animalito sabe dónde le toca dormir y Israel no entiende cuál es su lugar, qué le ha enseñado el padre, la instrucción. Entonces, como diciendo que es peor que el animalito, tristemente. Y está hablando de un buey y un asno. O sea, más buey, más asno. Entonces, el buey conoce a su dueño. ¿Verdad? Obviamente, en lo literal nos está diciendo, el buey sabe a quién le pertenece, porque al pueblo
se le olvida? ¿Por qué el pueblo le rechaza? ¿Por qué el pueblo busca otro? ¿Verdad? Y el asno, el pesebre de su soberano. El asno sabe cuál es su lugar donde vivir. O sea, la casa, o sea, el templo, o sea, Yahushua. ¿Sí me explico? Y por eso Yahushua entró en Jerusalén sobre un asno para cumplir la profecía de Zacarías. Entonces, vean cómo aquí el asno se conecta con la entrada de Mashiach, el primero. El buey con el último, porque el último es el descendiente de Yosef, que es representado por un buey. ¿Sí me explico? Entonces, vean cómo en los animales que está utilizando hacen alusión a último y primero, buey y asno. Yahushua entró sobre un asno a Jerusalén. Yahushua nació en un pesebre. ¿Sí me explico? Entonces, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su soberano. Y Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Como dice Hosea, por falta de conocimiento, mi pueblo es destruido. Aquí lo estaba diciendo Yahweh desde mucho antes. Mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí en hebreo, bueno, dice, Yadashor Koneihu. Conoce el becerro o el buey, el shor, su dueño. ¿A quién le pertenece? Bajamor y el asno, el pesebre de su amo. El pesebre de su amo, sí, o su dueño nuevamente. Y Israel no conoce. Mi pueblo no entiende. Vean como aquí otra vez, como que parece que lo volcaron, ¿verdad? Pusieron conocimiento de último, entendimiento antes, pero bueno. Israel no conoce, no tiene conocimiento. Mi pueblo no entiende. Son dos cosas diferentes y ambas importantísimas, ¿verdad? A través del entendimiento llegamos al conocimiento. Como dije, después de la sabiduría, o sea, sabiduría, entendimiento, conocimiento. Yahweh puede dar, ¿verdad? X conocimiento y uno después llegar al entendimiento del mismo, pero depende de cómo se dé el orden de, recuerden, hablando de conocimiento, no como necesariamente solo información, sino o sea, tener algo entendido íntimamente, por eso la conexión de conocer como Adán conoció a Eva, ¿verdad? A profundidad, un tema, y eso incluye experiencia, no solo leerse un libro, por ejemplo. Y bueno, sí, porque también uno puede leerse un libro y no entender nada, por si algo, ¿verdad? Pero eso ya es entendimiento. Entonces, por eso aquí está hablando de ambas. Vean que también dice, entonces, el buey conoce a su dueño, Israel no conoce. Israel no conoce al suyo. El poderoso Yahweh sirven a Baal. Curioso que al decir buey lo está conectando con Israel. Recuerden que el último, es que becerro y buey, las dos, ¿verdad? Suenan a... Pero el toro, el último que es descendiente de Yosef y por ende representado por un buey. Y el becerro en sí, o sea, es la misma palabra o... Bueno, no es la misma palabra, pero hacen referencia al mismo animal. Él va a expiar por el becerro de oro, la adoración del becerro de oro, ¿verdad? Que vendría siendo lo que ha sucedido a través de la apostasía los últimos 2000 años. Como dije, Yahushua entró sobre un asno. Vean cómo lo está conectando con el nombre de Israel y recuerden que como he dicho, Yahushua el primero está representado por Yitzhak, el último está representado por Israel, a quien Yahweh le cambia el nombre de Jacob a Israel. Entonces aquí estamos viendo que el buey lo conecta con Israel, quien había estado el último, en este caso, en error en la apostasía y por ende, igual que el pueblo, no entendía o no conocía a su verdadero poderoso. Pero cuando Yahweh le revela, por decirlo así, quién es el buey, entonces ya llega a conocer a su dueño, a su soberano. ¿Sí me explico? Cuando le revela que es buey. Después dice el asno, el pesebre de su soberano, y esa parte se conecta con mi pueblo no tiene entendimiento. Mi pueblo no tiene entendimiento, así como Yahushua a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Por falta de entendimiento. Y por eso cuando Yahushua entró en un asno, no entendieron que él estaba cumpliendo la profecía de Daniel y la de Isaías y la de Zacarías y etcétera. Entonces, el pueblo no entendió que ahí se estaba dando el cumplimiento ese día cuando él entró con un asno. A pesar de que muchos del pueblo estaban diciendo Hoshiana, ¿verdad? Bueno, al que viene en el nombre de Yahweh, haciendo alusión a lo que estaba profetizado por el rey David y por ende a Yahushua entrando como rey, ¿verdad? Osana, Osana, como normalmente lo traducen o lo escriben. Hoshiana, que curiosamente Shia, ¿verdad? Conecta con Shua y con Yisha de Yishayahu. Salva ahora sería Hoshiana. Salva ahora o salvación ahora. También se puede traducir como salvación, por favor. Y qué bonito que en hebreo, por favor, y ahora sea la misma palabra. Decía, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su soberano, y Israel no tiene conocimiento, mi pueblo no entiende. Hay gente pecadora, no de haber, sino que hay, ¿verdad? Como los ayes de Apocalipsis. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron a Yahweh,
provocaron a ira al apartado de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Vean cómo dice cabeza, corazón, una vez más, y lo voy a decir mucho a través de todos los estudios de Isaías. Primero y último. Yahushua es la cabeza de la congregación, del templo. El último es como el corazón. Por eso Yahushua también se conecta con el árbol de vida y el último con el árbol del conocimiento del bien y el mal. Por eso el corazón tiene inclinación al bien y una inclinación al mal. ¿Está claro? Y por eso fue en el corazón donde entró la maldad cuando se comió del fruto del conocimiento. Y todo lo demás que he dicho con respecto a Yahushua como cerebro, el último como corazón. Por eso David tiene un corazón según el corazón de Yahweh, porque hace esa relación o representación. Entonces, recuerden también, como dije ahora con respecto a Yahushua, que representa la Yud por ser el 10, valor numérico 10. Yahushua cumplió todos los mandamientos, el 10 representa los mandamientos, porque el resumen, el resumen de los 613, como he dicho, son los 10 mandamientos, y los 10 se resumen en 2, que fue lo que Yahushua dijo, ¿verdad? En amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo cual en primera de Juan 3:23 se resume en uno, creer en el nombre de su hijo Yahushua el Mesías, quien nos dijo que hay que amar a Yahweh con todo el corazón, toda alma y todas las fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, para poder cumplir la ley y los profetas. Por ende, los 613, representados por los 10. Entonces, Yahushua, al ser representado por la Yud, representa el cumplimiento de todos los mandamientos. Así como los 10 mandamientos estaban escritos en 2 tablas, así como tenemos 2 manos con 5 dedos cada una y por ende 10 dedos. Y por eso la Yud es una mano, porque tenemos 2 con 5 cada uno, ¿verdad? Entonces, por eso el cerebro tiene 2 hemisferios. El cerebro representa las 2 tablas del pacto que estaban en el lugar purísimo, que representa la cabeza. Por eso las 2 tablas representan el cerebro, que estaba dentro del lugar purísimo, que representa la cabeza. Solo el sumo sacerdote puede entrar en el lugar purísimo, o sea, en la cabeza. Y Yahushua vino como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, en ese aspecto, solo Yahushua puede entrar a la cabeza, al lugar purísimo, porque él es el cerebro. El último representa, aunque a través de Yahushua todos entramos porque somos su cuerpo, en aspectos de separar, el último representa el lugar puro, que es el tórax. Y por eso el corazón está ahí, porque el último es el corazón. Los pocos son los que entrarían al lugar purísimo, los muchos al lugar puro. Entonces, por eso he dicho, los pocos van a tener acceso al primero, los muchos al último, porque rechazaron al primero. ¿Sí me explico? Y eso también se conecta con lo que hemos venido viendo del ¿verdad? Sechel y el dimión, intelecto e imaginación, como esas 2 partes. Entonces, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. En él, vea que habla en singular. Y de hecho lo que está diciendo se conecta mucho con lo que le pasó a Job. ¿Recuerdan? Y recuerden que Job no aparece como un israelita. Job aparece y se considera que era rey de Bosra. Y en Isaías veremos más adelante que Yahweh revela que él vendría en el fin de los tiempos de Bosra. Entonces, esa venida de Yahweh como de Bosra, vestido de rojo, el último, fue representada por Job, que no lo vieron como israelita, así no van a ver al último como israelita. Va a ser odiado, que es el significado de Job, ¿está claro? Y va a pasar por sufrimiento antes de recibir el poder ver a Yahweh. Como dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque recuerde que veremos en Isaías que el último viene ciego. Entonces, hasta que logre morir y resucitar, va a poder ver aquello que tanto habrá anhelado, por decirlo así, o que Yahweh le había revelado, pero que no había podido ver, que sería como un ciego y uno decirle, uy, viera lo que estoy viendo, y describírselo, pero el ciego, imagínese, tratando de imaginarse eso, sabrá el Padre cómo puede un ciego de nacimiento imaginarse algo a través de la descripción que le dé un vidente. ¿Está claro? Entonces, como David, corazón como Yahweh, representa al último, en ese contexto, Shemuel, quien ungió a David, representa al primero, Yahushua. Por eso Shemuel, además de escuchado por Elohim, también significa aquel cuyo nombre es poderoso, Yahushua. Entonces, Yahushua unge al último, así como del cerebro viene, ¿verdad? Al corazón. Bueno, hay un montón de cosas que están conectadas con el corazón desde el cerebro. Y se dice, de hecho, que uno de los 2 hemisferios directamente conectado con el cerebro, lo cual representa como lo que decía ahora de primero y último, como derecha e izquierda. Entonces así sería el hemisferio. Pero uno de esos 2, como sabiduría y entendimiento, desciende para conectarse con el corazón, que es donde, por decirlo así, se daría el conocimiento. Por eso el árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero cuando viene la sabiduría y el entendimiento de lo alto, entonces se obtiene también el árbol de la vida, es la idea. Entonces ahora el corazón puede bombear la sangre
que es la vida del cuerpo. Y eso tiene que ver también con cómo la sangre son los muchos que van a servir dentro del templo, como dice Apocalipsis 7. Entonces continúo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida. Entonces está hablando del pueblo por su error, pero representado por Israel, que alude al último, quien sería como Job, muy similar a lo que se está diciendo aquí. Entonces, recuerden también que Moshe se le dieron 3 señales, pero 2 principales, que representan la primera y la segunda manifestación. La tercera señal representa cuando ya se cumplieron el primero y último y se hicieron uno. Entonces, la primera era tirar la vara y que se convirtiera en serpiente. La segunda era meter su mano y después sacarla y que le saliera leprosa. Como dije, Yahushua es el brazo, el último es la mano. Entonces, la mano leprosa de Moshe representa que el testigo como Moshe vendría espiritualmente como un leproso. Entonces, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, al Moshe sacar la mano toda leprosa, representa el último, que es la mano leprosa, con una impureza, y principalmente exterior, visible, que hacía que la gente se alejara de, lo cual va a provocar en muchas personas el que la gente se quiera alejar de y verlo como un impuro, ¿verdad? Porque ellos tenían que andar diciendo impuro o no limpio, no limpio. Bueno, depende, ¿verdad? En hebreo sería otra cosa, pero para que la gente se alejara cuando el leproso venía caminando. Entonces, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite, ¿verdad? Porque falta ruaj. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Vean qué curioso, porque está como en el Génesis, que todo estaba desordenado y vacío, tohu babohu. ¿Recuerdan esas 2 palabras muy profundas del inicio de Génesis? Y recuerden cómo empezamos con que está haciendo alusión al Génesis, pero le está hablando al pueblo y dice que su tierra está toda desordenada, toda vacía, ¿verdad? Con otras palabras. Dice, y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña. 8. Dice la hija de Sión, Bat-Sión, que Sukkah, como Sukkah, ¿verdad? Entonces se conecta con Sukkot, que se acerca y esperemos sea de mucha bendición, y por ende también se conecta con la huida. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. En Génesis dice la tierra estaba desordenada y vacía cuando se hizo la creación, ¿verdad? Cuando se hizo los cielos y la tierra. Después Yahweh empezó a ordenar todo. Pero hay muchas explicaciones, ya está en Génesis, entonces no me voy a poder explicarlo aquí. Después en Jeremías es el segundo de 3 lugares donde aparecen esas palabras, tohu babohu, y hace alusión a que todo va a quedar desordenado y vacío como estuvo en un principio, para que haya un nuevo cielo y una nueva tierra, que curiosamente también se revela en Isaías al puro final. Entonces, así como empezó todo desordenado y vacío, va a quedar desordenado y vacío, porque lo que empieza mal termina mal. Y además de eso, en Isaías es la tercera vez, o podría decir segunda por el orden en que están los libros, donde dice esas 2 palabras, pero lo menciona en conexión a otro punto. Bueno, casi que a lo mismo en el sentido de que va a usar eso para destruir toda la tierra y después va a quedar desordenada y vacía. Entonces, normalmente también sabemos que Yahweh habla en futuro para referirse a lo que va a pasar en el fin de los tiempos, lógicamente, pero a veces habla en pasado acerca del futuro para nosotros, porque para él ya pasó, aunque para nosotros todavía tenga que manifestarse. Él ya sabe lo que pasó y va a ser completamente así como lo vio y por ende lo puede decir como tal cosa sucedió. ¿Sí me explico? Porque si uno, por ejemplo, cuando uno tiene algo en la memoria, es porque algo ya pasó. Entonces, Yahweh, al saberlo todo, ya lo tiene en su memoria. Cuando nos lo cuentas, como si ya hubiera pasado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me explico? Entonces, dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Vean qué feo, por muchas razones. Primero que todo, recuerden que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot. Fue en los días de Lot que fue destruida Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces esto se conecta con nuestro tiempo. Vean que es Israel diciendo que Israel y Judá, porque fue así como se separó el pueblo, o como fue llamada las 2 separaciones, ¿verdad? Las tribus del norte y las tribus del sur. Y Israel y Judá como Sodoma y Gomorra. Y recuerden que en Apocalipsis 11 dice que a los 2 testigos se les mata en el lugar que en sentido espiritual es Sodoma, en sentido espiritual. Y aquí Israel está diciendo que son como. Ahora dice, si no fuera porque dejó un resto, seríamos como. Que en el aspecto de que cuando Yahweh destruyó Sodoma y Gomorra, destruyó todo, no dejó nada.
pero en el fin de los tiempos Yahweh va a salvar al remanente, el resto, los 144,000. Lo curioso es que los 144,000 son el cuerpo de Mashiach. Mashiach es hombre. Por eso es que Yahweh salvó a Lot, ¿verdad? No dejó nada en Sodoma y Gomorra, pero Lot huyó a la montaña. Como los elegidos en Sucot huyen a la montaña, y es así como Yahweh salva un resto, salva un remanente. ¿Está claro? Para que no sea exactamente el mismo destino de Sodoma y Gomorra, por decirlo de alguna manera, aunque repito, lo viene siendo espiritualmente, puesto que Lot representa a los 144,000 elegidos. Espero eso esté claro. La esposa de Lot a los muchos. Recuerden que hombre hace alusión a singular y mujer hace alusión a grupo de gente. Como los 144,000 son uno, porque son uno en Yahushua, entonces representados por Lot. La mujer representa entonces a los muchos. Entonces, dice, si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Entonces, que no se olvide la conexión con Sodoma, porque se menciona en Apocalipsis 11. Segundo, está diciendo que va a haber un resto, bendito Yahweh. Y eso se refiere a los 144,000. Por eso dice pequeño, porque cuando comparamos el número 144,000 con la cantidad de seres humanos que hay en el mundo, es exageradamente pequeño. Entonces dice después, príncipes de Sodoma. Entonces vean que a pesar de que dice, si no fuera por esto seríamos como, cuando le habla al pueblo, los llama Sodoma. ¿Sí me explico? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahweh. Qué sorprendente que hoy en día la tierra, porque recuerden que por lo que se habla que sucedió en Sodoma, se llegó a utilizar el término sodomita para referirse en general, por decirlo así, a un homosexual o a un acto específico que es principal de la homosexualidad. Al ver que hoy en día la tierra está como está con respecto a ese tema de la homosexualidad, es claro que se está cumpliendo lo que decía la escritura, que el fin de los tiempos sería como los días de Lot. Y es, repito, sorprendente que en el diccionario esté ese término de Sodoma o sodomita para referirse a ese acto y ver cómo aquí Yahweh dice príncipes de Sodoma, que por ende se puede ver como hoy en día todos los líderes del mundo, porque la mayoría son sodomitas y los que no digan ser homosexuales, que digan ser heterosexuales, y me refiero a los líderes, ¿verdad? Del mundo, están de acuerdo con la homosexualidad, la apoyan y estoy diciendo la gran mayoría, tal vez haya uno o dos ahí en el mundo, porque sí los hay, que digan que eso está mal, y bendito Yahweh por eso, pero están en otras cosas haciendo quién sabe qué, y me refiero por la política, ¿verdad? Por cómo es. Entonces dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahweh, escuchad la ley de nuestro poderoso pueblo de Gomorra. Entonces ahí vemos que sí le está hablando al pueblo, porque le está diciendo, escuchad la ley de nuestro poderoso, nuestro, no dice el mío, nuestro, ¿está claro? Entonces ahí vemos que sí le está hablando al pueblo y lo está llamando Sodoma y Gomorra, las dos partes del pueblo. Y por ende en Egipto, perdón, por ende en Apocalipsis 11, cuando dice que los matarán en el lugar que en sentido espiritual es Egipto y Sodoma, está hablando de Israel. Escuchad la ley de nuestro poderoso pueblo de Gomorra. En el verso 10 dice, sí, lo mismo. Escuchad palabra de Yahweh, príncipes de Sodoma, y oíd la instrucción o la Torá de nuestro poderoso pueblo de Amorá, de Gomorra. Qué curioso, ¿verdad? Que sea Amorá y en español ponen amor. Pero vean que lo hace como en el inicio. Escuchad, oíd. Ahora con los príncipes del pueblo. Como había dicho, oíd, bueno, escuchad cielos, oíd tu tierra. Ahora, príncipes de Sodoma, escuchad la palabra de Yahweh. Oíd la ley de nuestro poderoso pueblo de Gomorra. Como cielos y tierra, curiosamente y tristemente. Ajá, exacto. Buen punto también, sí. Oíd la palabra y después dice, bueno, y es que lo sigo cambiando porque es una de la traducción y otra cosa como está escrito, ¿verdad? Entonces, oíd, escuchado. Pero sí, vean que primero dice palabra. Recuerden que Yahushua es la palabra. Y después dice Torat. La Torah vino a través de Moshe. Entonces dice 11. Vean poderoso este. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Qué buena pregunta. Imagínense el profeta diciéndole esto a todos los sacerdotes de ese momento. ¿Cómo se lo tomaron? ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El profeta, siglos antes de que viniera Yahushua a revelar su espíritu, el espíritu de verdad, les está revelando verdad, pero a través del espíritu de profecía. Y como la verdad no había venido, nadie entendía. Entonces de fijo lo veían como un ataque directo. Alguien que es un hereje, alguien que quiere destruir los sacrificios del templo, alguien que está en contra de la ley. A pesar de que acaba de decir, escuchad la ley de Yahweh.
Me explico. Escuchad la ley, la Torá de nuestro poderoso pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus sacrificios? Y les está diciendo, escuchad la verdadera Torá, porque la Torá que ustedes están aplicando es la de Gomorra. Y no había más injusticia que en Sodoma y Gomorra, como lo vemos en Yashar. No solo era homosexualidad, era injusticia de todo tipo, exagerada. Entonces, qué poderoso que diga y entenderlo hoy en día a través de Yahushua y de la enseñanza de Pablo con respecto a la ley y cómo se debe interpretar y entender, porque les está diciendo, escuchen la ley, Gomorra. Yo creo que suena muy parecido a otra cosa. Escucha la ley de nuestro poderoso pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Y es que no solo dice tus sacrificios, la multitud, sí, me dan un montón pensando que con eso me están ganando. Hastiado estoy. Imagina el poderoso, ya me tiene hasta aquí ya. No me lo soporto a ninguno de todos ustedes, parece. Y claro, como es Yahweh mandando al profeta, imagínense cómo van a ver al profeta. ¿Usted quién es para decirnos a nosotros eso? Pero qué sorprendente el libro que llegó a este tiempo. Imagínense el poder de ese profeta o de Yahweh en él, obviamente. Y qué poderoso entender esto, vuelvo y repito, porque hoy en día los judíos siguen esperando poder hacer sacrificios en el templo. Y ellos creen, dicen en Isaías. Pero por eso Yahushua les decía a los fariseos, ustedes no creen en la Torá. Si creyeran, creerían en mí. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. ¿Verdad? No es que quiera animales flacos. No era fatphobic, como dicen hoy en día. Es que quería, él está diciendo, no me interesa si es el animal más gordo, más rico que pueda haber para ustedes según el gusto, porque Yahweh no anda comiendo nada, no necesita nada de eso. Entonces, con animales gordos se refiere a los mejores, básicamente, ¿verdad? Por si algo. Entonces, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Oigan esto, porque es sorprendente. El profeta diciéndole al pueblo, lo llama Gomorra, lo llama Sodoma, así como sus amigos. Y dice, ¿quién pide esto de vuestras manos? ¿Quién pide esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios. O sea, bueno, para nosotros yo creo, puedo decir, o sea, ha sido más claro, pero en ese tiempo, repito, de fijo vean al profeta y dice, ¿qué le pasa? ¿Cómo? ¿Está en la Torá? No ha leído donde dice, sacrificarás un carnero, sacrificarás esto, sacrificarás lo otro. Qué hombre más tonto, más ignorante. Y por ponerlo así, ¿verdad? Bonito. Pero él les dice, ¿quién les dijo que hicieran sacrificios? Pero desde un principio dijo escuchar la palabra de Yahweh. Entonces Yahweh preguntándoles, ¿quién les dijo a ustedes que hicieran sacrificios? Pero está escrito. Entonces, una de dos. O él dijo algo que no le entendieron, que es el caso, o hubo un ángel que les dijo otra cosa, que es el caso. Entonces dijo algo que no le entendieron y el ángel llegó y les dijo, el ángel llegó y les dijo cómo hacerlo. Y me refiero al ángel caído. ¿Sí me explico? Entonces Heilel, utilizando la Torá a través de la carne, les dijo, es así como se hace y por ende no entendieron lo que Yahweh les había dicho. Entonces, a pesar de que dije que era una o la otra, en realidad son ambas, solo que depende de la perspectiva. ¿Sí está claro? Sí, pero normalmente las aves, además de ser lo que acabas de decir, representan a los ángeles. Entonces, como Yahweh diciéndole a los humanos, los ángeles no se están preocupando por nada. ¿Y por qué ustedes se preocupan? Si ustedes saben que hay un creador, él les va a dar todo, así como se lo da a los ángeles. ¿Verdad? Es como el más simple, por decirlo así. Pero sí, cuando el hombre acepta a Yahushua, se vuelve como un malaj, por ende como un ave. Porque por eso dice Apocalipsis 12 que se nos darán alas de águila. No solo un ave, el águila, que es, ¿verdad? Rey de aves. Muy poderoso este verso. Es uno de los que va a ir en el libro donde explico lo de Samael y Heilel. En el milenio va a salir ese libro. Dice, ¿quién pide esto de vuestras manos? Entonces, por un lado, recuerden que, como he dicho, ¿quién empezó los sacrificios verdaderamente? ¿Dijo Yahweh que hicieran sacrificios? No, los empezó Adán. Porque por mala interpretación de lo que le estaba pasando, pensó que eso era lo que Yahweh quería. Y como Yahweh hacía una manifestación X, cuando él lo hacía, dijo, esta es la manera de llamar su atención. Después, por decirlo así, Yahweh a través de los malajim da la Torah y habla de una manera celestial, en el sentido de nos revela algo celestial, pero a través de cosas terrenales. Como el hombre era terrenal y no tenía el espíritu celestial, no fue capaz de entender lo que Yahweh quería decir. Por eso dice, Israel no tiene conocimiento, mi pueblo no entiende, porque aunque se les dio la escritura, no la entendieron. ¿Sí me explico? Por ende, a pesar de tener el árbol del conocimiento, solo tenían conocimiento
de lo malo y lo veían como bueno, porque estaban en la carne y no había venido el espíritu de verdad para ver qué es lo que es bueno de verdad. ¿Está entendiendo? Entonces, Yahweh manda la Torá revelándonos a través de lo físico algo espiritual, pero por no tener el espíritu no entienden lo espiritual, solo lo físico, entonces se ponen a hacer sacrificios literales, físicos. Y Yahweh aquí revela, pero eso yo no se los pedí, eso no fue lo que yo pedí, pero como la gente no tenía el espíritu, no iban a decir, uy, entonces díganos qué pidió, por favor. Y van a decir, maten a Isaías porque está loco. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos? Yahweh revela claramente que no fue él, puesto que les pregunta, como para que ellos se pregunten a sí mismos y lleguen a la conclusión de que estaban haciendo las cosas mal. ¿Quién pide esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios. Entonces vea que sí los llama sus atrios, el templo, a pesar de que solo era una representación. Así como Yahushua dice cuando entra y vuelca todo, que volvieron la casa de su padre una cueva de ladrones. Pero después dice, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días, mostrando que una vez que él muriese y resucitara, ya el templo iba a quedar obsoleto, por decirlo de alguna manera, como una maqueta al terminar de construir el edificio. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Recuerden que el incienso representa las obras de los justos, pero obviamente aquí no sería, está hablando de las obras de los justos, porque cómo le va a ser abominación una buena obra de un justo, ¿verdad? Y la otra representación del incienso es la oración o la intercesión, que es lo que representó el incienso que le trajeron a Mashiach. Entonces, el incienso representa la intercesión, el orar, el conectarse con el Padre, así como el humo sube del incienso con un buen olor, se supone, así las oraciones correctas suben al Padre y a él le agradan como un buen olor. Pero cuando es una oración mala, entonces es un mal olor. ¿Y qué le va a estar gustando a Yahweh que le estén mandando malos olores ¿verdad? A sus narices? Y recuerden que curiosamente enojo está conectado con la nariz. Qué curioso que enojo. Uno pensaría que está conectado con el ojo, pero no, es con la nariz. Af en hebreo, ¿verdad? Entonces, porque cuando uno se enoja se le nota en la nariz. Y como el búfalo, ¿verdad? Botando, ¿verdad? Cuando va a atacar. Ah, cambia la respiración, buen punto, exacto. Porque también puede entrar ahí el espíritu de la ira, entonces hasta que se siente. Sí, porque también recuerden que uno de los problemas que causó bueno, la mala interpretación era que es muy similar a lo que pasa en el catolicismo con las confesiones. Entonces ellos iban y sacrificaban un animal y decían, ya estoy bien, iban y hacían el mismo desorden en sus vidas y iban, llevaban otro animal. Estoy bien porque acabo de sacrificar y llegaban a seguir en las mismas cosas, otro animal que seguía haciendo eso, ¿verdad? Entonces, Yahweh por eso les dice eso. Igualmente que, como dicen muchos, que el que reza y peca empata. ¿Es así? Ok. Bueno, obviamente no es así, me refiero al dicho. El dicho es así, ok, pero las cosas no son así, así que no, tengan cuidado. Primero que todo, rezar está malo y todo está malo de eso. Empatar, sí, hay que ganar, hay que ganar. Entonces, qué bueno. Entonces, no me traigas más vana ofrenda. Hablando de todos esos sacrificios de animales, pero más que animales, el incienso me es abominación. O sea, las oraciones que me hacen las abomino. Qué curioso que una de las cosas que sucede desde la apostasía es que se le ora a otro porque se llama a Dios, que es Zeus, y Zeus es Lucifer según la escritura, Satanás según Apocalipsis 2. Se le ora al Señor y el Señor según la escritura, según el hebreo, es Baal, ese es Satanás. Le oran a Jehová, sería la ruina, a Jesús, que es un nombre falso, he aquí el caballo en hebreo u otras formas de interpretarlo o traducirlo. Entonces, cuando oran, la escritura dice que debemos orar en el nombre de Yahushua, como en la apostasía se enseñó que es el nombre Jesús, entonces oran en el nombre de Jesús. Y recuerden que el falso Mesías es llamado la abominación desoladora. Entonces, el falso Mesías es una abominación que va a causar desolación, destrucción. Abominación es, por ejemplo, un ídolo. Entonces, un ídolo que causa destrucción. Al decir aquí el incienso me es abominación, ¿verdad? Una de las formas más directas de entenderlo sería el orar en el nombre del falso Mesías es una abominación para Yahweh. ¿Sí me explico? Que sería como, repito, lo contrario de enviar el olor más delicioso que pueda existir a enviar el más asqueroso que pueda haber. Y lo que Yahweh puede decir. Exacto. Vendría siendo lo contrario de alabar, por ende insultar.
No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Aquí, verso 13, lo traducen como luna nueva. Vamos a ver si está diciendo luna nueva. No, está diciendo Jodesh. Jodesh es mes, ¿ok? Pero viene de Hadash, que es nuevo. Se refiere al nuevo mes. Pero como en el judaísmo se guiaron por el calendario que sacaron de Babel y después en Grecia quedaron con un calendario lunar y por ende lo llaman luna nueva. Pero ahí no está la palabra luna. Curiosamente, pasado mañana es nuevo mes, para que lo tengan presente. El miércoles a las 6 de la mañana empieza Yom Teruah, día de trompetas. Entonces, si tienen un shofar, toquen el shofar ese día. Si no tienen shofar, tienen trompeta, pues toquen una trompeta. Repito, el miércoles, por si algo. Y en resumen, eso es lo que Yahweh pide para ese día, tocar un shofar. Y también no es como que toda persona, todo ser humano tenga que tocar un shofar, ¿verdad? Se puede hacer como congregación, el líder toca el shofar y ya se hizo. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Nuevo mes, Shabbat. Y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. ¿Verdad? Que eso es, ya no me lo aguanto. Ya no me aguanto ninguno. Qué duro. Todos los fariseos escuchando eso. Siga, Isaías, siga para que vean nada más lo que. Qué duro. Repito, nuevo mes, Shabbat. Vean eso, Shabbat. ¿Quiere decir que Yahweh odia el Shabbat? Obviamente no. Odia la forma en que la gente piensa que está cumpliendo el Shabbat. Y le está hablando a los judíos. Judíos que rechazaron a Mashiach, judíos a los cuales escuchan muchos judíos mesiánicos hoy en día para ver cómo guardar el Shabbat. ¿Qué lógica puede haber en eso? ¿Sí me explico? Entonces, con solo ver esto, uno ya puede decir cuando un judío le diga, y no que se lo diga al judío, sino en su mente, ¿verdad? Es como todo eso no es lo que es. Porque Yahweh lo dice muy claro. Abomino eso, aquello y lo otro. Y eventualmente en Isaías 58, o sea, que a 8 meses, veremos lo que es el Shabbat. Y convocar asambleas, 13, vamos a ver cómo lo pone acá, Jodesh Beshabbat, llamar asamblea, Mikra. No puedo más sufrirlo. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. De hecho, en hebreo dice tus meses y tus fiestas, tus meses y tus moedim. Son iniquidad. Mi alma, qué raro, aquí está como un solo verso. Eso es. Yo creo que sí, eso fue. Estaba leyendo otro. Estaba leyendo el que seguía. Bueno, ok, sí. Entonces, en el 13 al final dice Atzara, que es asamblea, recuerdan como Shemini Atzeret, la octava asamblea. Entonces, al terminar en Atzara, ¿verdad? Incluye todas las veces que se congregaban para lo que fuese, no era para Yahweh, pero también incluiría la última fiesta, por la forma que se escribe, ¿verdad? Entonces dice después, 14, mi alma aborrece vuestros meses y vuestras fiestas. Mi alma, ¿verdad? Yahweh diciendo mi alma y separándose de su alma, es como Yahushua se separó del Padre, del tercer cielo. Entonces Yahushua es su alma, ¿verdad? Yahushua es el alma de Yahweh. Por ende, cuando Yahushua dice mi alma, perdón, cuando Yahweh dice mi alma, se está refiriendo a su hijo, Yahushua. Así como cuando Yahushua hablaba en tercera persona también de la segunda manifestación, por decirlo de alguna manera. Aquí Yahweh, al decirlo así, está indicando que se refiere a su imagen, el hijo. Mi alma aborrece vuestros meses y vuestras fiestas. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Vean qué feo, porque obviamente sabemos que Yahweh todo lo sabe, Yahweh todo lo escucha, pero hay ocasiones donde Yahweh, voy a decir como si sea en Costa Rica, pero no, ignora, o sea, sí, exacto, pero no. Sí, ignora lo que uno le está diciendo, vuelve a ver por otro lado. Se cierra los ojos. Entonces, vean cómo Yahweh mismo está diciendo, no voy a hacer caso a lo que usted me diga. Aunque yo lo escuche, voy a ser el que no lo escuché. Aunque yo todo lo veo, voy a hacer como que no lo vi. Y recuerden que en la bendición sacerdotal, ¿verdad? Se dice que Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. O sea, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa es una bendición, es que lo cuide, que le provea, que le dé todo lo que necesita, que le dé favor y demás. Pero aquí está diciendo, yo voy a hacer así. O sea, todo lo contrario. Qué espantoso que Yahweh haga eso. Entonces, que Yahweh nos guarde a todos como individuos y como congregación. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y es que qué curioso, cuando extendáis vuestras manos, que obviamente puede ser para cualquier persona cuando dice alabado sea Yah, pero curiosamente cuando el sacerdote daba la bendición, levantaba las manos sobre el pueblo. Bueno,
o levante, porque todavía lo hago, ¿verdad? Pero que Yahweh te bendiga. Entonces, cuando levanten las manos para decir que Yahweh los vea, Yahweh va a cerrar los ojos. Sí, de todo lo que hacían los sacerdotes y por ende principalmente del sacerdocio levita. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y qué curioso que empezó diciendo, sus sacrificios no me sirven de nada, no quiero la sangre de. Y recuerden que los sacrificios de animales era para representar sacrificios que la gente haría, sin pensarlo, sin saber. Sacrificando a Yahushua como el cordero y como el macho cabrío, sacrificando al último como el buey, sacrificando a Eliyahu como el carnero. Entonces, como sacrifican, como matan a los que Yahweh envía, entonces Yahweh dice, yo no los voy a escuchar porque están llenos de sangre ustedes al rechazar a los que he enviado. Entre esos los profetas como Yeshayahu. Llenas están de sangre vuestras manos. Recuerden que Yahushua enseña que el que odia a su hermano ya es un asesino. Entonces, mucha gente puede leer esto y decir, pero yo no he matado a nadie nunca, entonces eso no es para mí. Y sigue, como si nada, se quita el tiro. ¿Sí me explico? Pero si alguien odia, ya tiene sus manos llenas de sangre, espiritualmente hablando. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, que es lo que vemos que Santiago enseña en Santiago 1:27 como la religión verdadera, amar a tu prójimo como a ti mismo, básicamente, que es como decía el que resume el mandamiento, además de creer en el nombre de Yahushua, pero dice esto de cuidar a los huérfanos y a las viudas. Y bueno, ya que lo mencioné, voy a leerlo rápidamente. La religión pura y sin mancha delante de Yahweh el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y ya hemos visto, ya hemos hablado como a fondo, si vamos a ir a lo literal de lo que la escritura considera una viuda, no es cualquier mujer que perdió a su esposo o que se le murió su esposo, porque más de uno se le ha perdido, aunque no se ha muerto, ¿verdad? Pero no se refiere a cualquier mujer cuyo esposo murió. Se refiere a una edad X que tiene unas circunstancias X. Por si algo. Así que también, ¿verdad? Como trato de recordarles, si en algún momento saben, ya sea de algún huérfano o de alguna viuda que verdaderamente necesite ayuda, por favor díganme, hagan ahí la conexión o algo para hacer algo. O si en algún momento les gustaría, ya les he dicho muchas veces, pero a veces se olvidan. Sí, sí, exacto. Sí, ¿verdad? Porque no es solo como o sea, que buen punto, ¿verdad? No se trata solo de que, sí, no sé cómo ponerlo, pero es un mandamiento que nos da a todos. No es como que solo yo tenga que ir a hacer la ayuda. Todos ustedes pueden y cumplen lo que somos como congregación, ¿verdad? Exacto, es una oportunidad para que cada uno cumpla su parte en el ministerio, desarrolle su ministerio X, etcétera. ¿Verdad? No, no todo, pero sí, es que tristemente hay gente que ha esperado eso, pensado eso. Pero si a lo que me refería ahora con lo que estaba diciendo es si ven una oportunidad para que como congregación hagamos algo, un grupo de gente vaya y ayude y haga algo por huérfanos, un lugar de huérfanos. No creo que hayan orfanatos de viudas, pero si conocen una viuda que necesite ayuda, ya sea, si la pueden ayudar, háganlo, porque eso es lo que debemos hacer. Pero si no pueden ayudarle ustedes, por favor avísenme y le ayudamos juntos. ¿Está claro? Y eso, bueno, espero, o sea, yo espero esto no tener que repetirlo, pero por diferentes cosas que han sucedido, siento que tal vez es necesario. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, buscad al derecho, zurdo, buscad el derecho, ¿verdad? La justicia, obviamente, se refiere. Verso 17 dice, Dirshu, buscad mishpat, ¿verdad? Que sería como derecho o juicio. Después dice, socorred al agraviado. Entonces hay que buscar hacer justicia, socorrer al que necesite o al que esté siendo atacado sin razón o al inocente. Haced justicia al huérfano para que nadie se aproveche de él por no tener quien lo defienda. Amparad a la viuda porque al no tener esposo, que era, también esa es otra cosa, ¿verdad? En ese tiempo la viuda dependía completamente de su esposo. Entonces se moría su esposo y ya la viuda se podía morir de hambre, era muy posible. Entonces necesitaba que alguien le ayudara. Por eso amparad a la viuda porque ya no tiene amparo. Como la viuda ya no tiene aquel que le dé su comida, su sustento, etcétera, ¿verdad? Su ropa, entonces la congregación debería ayudar en eso.
Hoy en día, pues la mujer ha peleado mucho por no necesitar al hombre para nada. Entonces hay muchas mujeres que, bueno, también viudas que, ¿verdad? O el que se murió les dejó todo, etcétera. Pero aquí estamos hablando de una viuda que necesite, de verdad, no solo por ser viuda, es como que, ¿qué necesito? ¿Qué quiere? Sí, era que dependía completamente de su esposo, el que murió. Eso es lo de verdad, lo que hemos hablado también con el aspecto espiritual, que es una de las, le comentaba a un hermano, sin decir, hablar mucho, de que qué triste, o sea, a mí me parece triste, me ha parecido, o sea, triste en el aspecto de lo que uno espera, el llevar, digamos, comida a gente con hambre y que bendito Yahweh, que coman y que la disfruten y que tienen un día más de vida, pero que no les interese en lo absoluto la escritura o lo que uno viene a enseñarles. Es como, sí, ya comimos, vaya, venga mañana si puede también, ¿verdad? Y uno, sí, puedo venir mañana, pero qué triste que mañana tampoco quisieron escuchar porque solo querían comida. Entonces, algo doloroso que hay que tomar en cuenta, a veces va a suceder, no es que no haya que ayudar a esa gente, pero sería lindísimo poder ayudar a gente que quiera escuchar, que busque del Padre, que busque derecho, que busque justicia, que busque socorro, no solo que busque aprovecharse, que eso es lo que también sucede tristemente y más en este mundo. Entonces, como decía la hermana, ¿verdad? En el sentido espiritual, al decir hacer justicia al huérfano o ayudar al huérfano, por ejemplo, a revelarle que Yahweh es nuestro Padre y que Yahweh dijo, aunque te dejaré madre y padre, yo no te dejaré. E ir a la viuda y mostrarle a Yahushua como el esposo, que nos va a dar todo, porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. ¿Ok? Entonces eso es lo principal. Pero como también nos dice el nuevo pacto, si alguien le pide ayuda, no le diga, vaya, Yahweh lo va a ayudar. Si usted tiene cómo ayudarlo, ayúdelo usted. Entonces, enséñele del padre al huérfano, enséñele del esposo, Yahushua, a la viuda, pero si usted tiene cómo solventar lo que necesita esa persona, hágalo también, ¿verdad? Simplemente que obviamente lo espiritual siempre va a ser mayor y por eso, como les digo, es triste cuando lo único que quieren es lo terrenal, lo material. Entonces, 18. Después de todo, ¿verdad? Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta, ¿verdad? Vaya y haga todo eso y después venimos y hablamos. O después vienes y hablamos para ver cómo están las cuentas. Porque con todos esos sacrificios que ustedes piensan que no deben nada, más las acciones que tienen todos los días, deben todo. Me es abominable lo que hacen, es hipocresía, es falsedad, etcétera. Entonces, dejen todos sus sacrificios, vayan y busquen hacer justicia, bondad, ayudar, y entonces hablamos. Ahí sí los vuelvo a ver a la cara, pero antes les voy a esconder el rostro porque no quiero ni verlos, porque me tienen hastiado. ¿Sí me explico? Aquí está. No, o sea, ayudar sin el selfie, como dice el hermano, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que aparece para views y para hacerse influencer, que, aquí estamos ayudando, ay, tome foto. Y a veces hasta después de la foto es, no, era solo para esto. ¿Verdad? En algunos casos ha pasado, pero eso ya es obviamente pasado. Pero tristemente también, y no estoy, o sea, cero selfies. Y que lo que hace tu mano derecha que no se dé cuenta la mano izquierda. Pero hay que recordar también que como así son las cosas, va a haber gente que siempre va a decir que no se está haciendo nada, porque no se está publicando. Entonces es como, va a ser un arma de doble filo en ese aspecto, para lo cual hay que estar preparado. ¿Sí me explico? Usted nunca hace nada. ¿Por qué? Porque nunca lo anda contando, nunca lo anda publicando, nunca sale, ay, vea lo que hice, ay, vea lo que se hizo, vea lo que hice. Porque no lo hacemos para que el hombre hable o diga que lo hacemos para Yahweh. Y el que vaya a hablar o murmurar, eso ya es problema de él. Él sabrá, según la escritura, si eso está bien o mal. Y después trae la ofrenda, exacto. Y hasta hablando de una ofrenda, ni siquiera de sacrificio, lo que bueno, que también es un tipo de ofrenda. Pero verá, si usted va a traer la ofrenda y está enojado con su hermano, con su amigo, lo que sea, deje la ofrenda ahí, vaya y arréglese, o mejor llévese la ofrenda porque después se la roban. En los días de hoy hay que tener cuidado. Vaya y arréglese con su vecino, con su amigo, con quien sea, y después viene y entrega la ofrenda, porque de nada le va a servir la ofrenda, más bien lo va a condenar, como aquí, por hipócrita, por esto, por lo otro, por como Yahushua dijo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no hay perdón de uno, no va a haber perdón de él, porque él es uno. Está claro, es comprar, está comprando el perdón y qué engañado el que haga eso. Y muchos lo hacen incluso, o sea, no lo hacen conscientemente, pero sí, muchos están tratando de comprar el perdón o comprar, bueno, de todo en este mundo, todo en este mundo se vende, excepto la verdad y el amor, verdadero amor, ¿verdad? Porque un montón de gente dice que por amor sí. Y sí, como dijo la hermana, ¿verdad? Entonces, deje ahí, vaya y arréglese y después trae la ofrenda, porque ¿de qué va a servir? Vea como dice aquí, tienen las manos llenas de sangre. ¿Por qué? Por no perdonar, por odiar y por lo demás que hacen mal. Entonces, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Oigan, oigan,
aunque vuestros pecados sean como la grana, o sea, rojos, rojos, o sea, montones. El rojo representa pecado. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Bendito Yahweh. Si uno hace justicia, si uno busca el derecho y etcétera. Eso es lo que verdaderamente va a darnos purificación, no los sacrificios de animales. No incluso se puede decir, ¿verdad? No el guardar un Shabbat de X manera y hacer una fiesta y que todo sea como todos vestidos de tal manera y todos se lavan las manos 15 veces y se come tal cosa después de la otra. Y eso no sirve de nada si no hay justicia, si no hay amor fraternal. Aunque vuestros pecados sean como la grana. Curioso porque recuerden que la grana aparece varias veces en la escritura, en historias, como cuando nace Peretz y Saraj. Saraj sacó la mano antes, entonces le pusieron un cordón de grana. Recuerden cuando los espías, que son como los testigos, iban a ir a Jericó y los dejaron entrar en la casa de Rahab. Rahab puso un cordón de grana en la ventana. ¿Está claro? Entonces está el cordón de grana en la ventana que anuncia por dónde entrarían los dos testigos. Y recuerden que la escritura dice que en este caso, ¿verdad? Para que no se malinterprete en general, en este contexto, que el buen pastor entra por la puerta, el ladrón entra por otro lado. Pero si entraron por la ventana es porque viene como ladrón en la noche. ¿Sí me explico? Cordón de grana, Saraj con el cordón de grana, porque el último viene vestido de grana, de rojo, porque viene como hijo pródigo. Y eso es lo que después se va a hablar en Isaías 63. Entonces, así como Yahweh se lo dice al pueblo, se lo dice a la congregación, se lo dice al último. Aunque tus pecados fueran rojos como la grana, se volverán blancos como la nieve. Y la nieve viene siendo agua, y Yahushua es el agua de vida. Cuando se congela se ve tan blanca y tan linda como la pureza. ¿Está claro? Entonces, aunque vuestros pecados sean como la grana, también por si algo, grana es el 18. Dice aquí, aunque vuestros pecados, kashanim, como shanim, esas mismas letras, uy, casi que lo mismo. Bueno, hay varias cosas. Ahí está la palabra shin, de la letra shin. Se utiliza la letra, pero también está la palabra del nombre de la letra shin, que es fuego. El último es fuego. El último es el segundo. Sheni es grana, pero también es segundo. Entonces, en la misma palabra, grana hace alusión al que viene de segundo. ¿Está claro? Y hace alusión aquel que es el fuego, porque es la primera letra. La segunda es una nun. El último, el segundo, que viene de grana, es descendiente de Nun. La Nun representa el que cayó, por eso anda de grana, anda de mala grana. Entonces, vean cómo esa palabra se conecta con tantos aspectos proféticos de la venida del último. Solo con la palabra, el nombre, el grana. Dice, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, como dije, la nieve es agua y se dice que en el pasado usaban nieve para lavar y de alguna manera ayuda a limpiar. No sé cómo, pero bueno, no sé si es que por la dureza del hielo arrancará un poco, pero bueno, la cuestión es que... sí. Entonces, vean cómo el ser blanco como la nieve se conecta con Yahushua, que es el agua de vida y purifica a través de su sangre. La grana se conecta con el último, ¿ok? Entonces, grana, último, nieve, primero. Después hace lo mismo, aunque sean rojos como el carmesí. Ese es el 18 todavía, ¿verdad? Dice, aunque sean rojos, catolá, como tolá, como el gusano tolá. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero el gusano tolá es un gusano muy profético. Es como una oruga en realidad, porque sí, tiene unas patitas ahí, pero son tan diminutas. Entonces clasifica como gusano. Y es rojo, como por eso está diciendo como tolá, porque de ese gusano sacaban el color rojo. Pero curiosamente ese gusano tiene una característica muy particular que cuando la gusana está por tener sus crías, ese gusano sube a un árbol y se pega al árbol. Y cuando nacen las crías, se llena todo el árbol como de rojo, de carmesí, como si fuera sangre. Y las crías se alimentan de su madre. Después de 3 días, lo rojo y lo que queda del gusano se vuelve completamente blanco y el viento pasa y se lo lleva. Entonces, representa a Yahushua, que fue colgado de un madero, un árbol en hebreo, etz, clavado, así como se pega al gusano. Dio su sangre, se llena todo el árbol de rojo, carmesí. Dio su sangre por nuestros pecados para que nosotros comiéramos de él y pudiésemos recibir la vida eterna, porque él es el cordero, él es el pan y el vino que bebemos en Pesaj, comemos y bebemos. Entonces lo comemos a él para poder tener vida. Y después de 3 días resucitó
volviéndonos lo que era rojo en blanco, del pecado a la pureza. ¿Sí me explico? Entonces, la escritura menciona el gusano Tolá para proféticamente hablar de la forma en que el Mesías vendría y moriría por nuestros pecados y al tercer día se levantaría de los muertos para darnos la purificación de los mismos. ¿Está claro? Entonces, aunque sean rojos como el Tolá, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, como blanca lana. Ahora, recuerden que Yahushua es el cordero. Entonces, en el aspecto de lo que venía diciendo ahora, grana, pecado, último, pródigo, etcétera, todo lo que dije ahora, segundo y demás. Nieve es agua, purificación, Yahushua, el agua de vida. Después dice Tolá, el Tolá, a pesar de que en lo literal se cumplió con Yahushua, recuerden que lo que se cumple con el primero de una manera literal, se cumple con el segundo de una manera espiritual. Entonces lo de Tolá también se conecta con el último, pero desde otro aspecto, más como metafórico. Y curiosamente, bueno, Tolá empieza con la letra Tav, que es la última letra del Aleph Bet, representa un sello y representa el último, el fin de los tiempos. Tiene la Lamed del buen pastor, la Ayin del ojo, o sea, del testigo, y la Vav del Hijo de Hombre en el sexto milenio. Esa es la segunda letra, pero la dije de última, perdón, porque estaba pensando en otra cosa. Entonces, Tav, que sería el último, que viene en el sexto milenio como el Hijo del Hombre, para dar la instrucción como el buen pastor y dar testimonio. Está claro, se puede ver la palabra gusano. Y recuerden que la escritura habla del último, el Hijo del Hombre, como un gusano. Es un gusano, ¿ok? Y así es como lo vería el mundo, como un gusano en el sentido de poco importante, cualquier cosa y demás. Espero eso esté claro. Y la escritura dice gusano de Jacob. Entonces conecta el nombre Jacob con el gusano, no conecta el nombre Yitzhak. Y recuerden, como dije, Yitzhak representa al primero, Jacob al último. Entonces, gusano de Jacob sería el último. Espero que esté claro. Entonces, por eso, aunque sean rojos, que sigue siendo conexión de pecado, como el carmesí, el tolá, vendrán a ser como blanca lana, como el cordero, la oveja que se entregó por nuestros pecados. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra, bendito Yahweh. Y lo mejor de la tierra fue el alimento que nos dio Yahushua, su carne y su sangre, como el tolá. Si queréis y escucháis nuevamente, dos cosas, pero la necesidad de escuchar, o sea, y con escuchar se refiere a poner por obra también, no solo oír, y sí, ya escuché, entonces voy a recibir. O sea, escuchar es como cuando uno da una orden a alguien que está bajo el mando de uno, o a un hijo, o lo que sea, y esa persona va y hace lo que se le dijo. ¿Está claro? Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Yahweh lo ha dicho. Vean qué poderoso. También, qué curioso. ¿Se acuerdan lo que les mencioné el Shabbat de lo que podía pasar mañana con Venezuela? Y estuve viendo noticias que al parecer se ha hablado bastante de eso, al parecer como que sí iba a pasar. O va a pasar o sí iba a pasar, porque al parecer agarraron a dos personas, los metieron presos ahí en Venezuela, que estaban trabajando supuestamente con la CIA. Y a otros supuestamente con España, pero que España dijo que no, nada que ver, no tenía nada que ver ellos con... Obviamente pueden tener todo que ver y simplemente querer quitarse el tiro, como suele ser. Entonces habrá que ver qué va a pasar ahí. También vi algo de Rusia con Argentina, entonces como que Argentina se está pegando a Estados Unidos porque Rusia quiere desestabilizar a Argentina. Entonces están dando varias cosas y apenas para el inicio del otoño, que es mañana, pasado mañana. Pero mañana sería eso de Venezuela. Repito, que Yahweh tenga misericordia, guarde a todos los hermanos venezolanos. Y a los que no sean venezolanos, si están en Venezuela, ¿verdad? Entonces, recuerden que el segundo sello, todo indica va a ser la Tercera Guerra Mundial, cuando inicie oficialmente. Y ese segundo sello es el jinete del caballo rojo a quien se le da una espada. Entonces vean qué curioso que aquí está diciendo cómo el rojo representa pecado. Y si no se arrepienten para ser blancos, como el caballo blanco, jinete del primer caballo, si no se arrepienten para ser blancos, entonces serán consumidos por la espada. Segundo sello. ¿Sí me explico? Si no queréis y sois rebeldes, siguen en la apostasía, en la rebelión, seréis consumidos a espada. Ahora, no estoy diciendo que todos los que sean rebeldes van a ser consumidos en el segundo sello. Simplemente que es como que está dando el orden cronológico que vemos en Apocalipsis. La boca de Yahweh lo ha dicho. Verso 20. Ajá, exacto. Porque al final los muchos van a morir por rechazar la marca de la bestia y por ende les van a cortar la cabeza. Eso se puede ver como morir a espada. Pero eso es al final de los 3 años y medio. Mucho después del segundo sello. ¿Está claro? Yahweh habla del último que viene a pelear contra las congregaciones, diciendo que de su boca sale una espada de doble filo, ¿verdad? Que es la palabra de Yahweh, o sea, Yahushua. Entonces, qué curioso que aquí dice, seréis consumidos a espada. La boca de Yahweh lo ha dicho. Entonces, se puede entender como que eso que la boca de Yahweh ha dicho es la espada, que es la escritura, que les está profetizando que eso les va a pasar. ¿Sí me explico? La boca de Yahweh lo ha dicho.
¿Y qué es lo que ha dicho? La profecía de que van a ser destruidos. Por eso esa palabra es como una espada. Y también entonces incluiría el hecho de que el último viene a pelear con la espada de su boca, como dice Apocalipsis. Viene a pelear con la espada de su boca y van a ser consumidos. Qué curioso que diga consumidos, porque consumido como con el fuego. Y recuerden que los dos testigos hieren a sus enemigos con el fuego que sale de sus bocas, como la espada. ¿Está claro? Esa parte que dice, y el buey a quien le pertenece se puede ver como, y el buey conoce a Shiloh. Ah, buen punto. Ajá. Ahora, está hablando del buey a quien el mismo buey le pertenece, ¿verdad? Salmo 32:9, no seáis como el caballo o como el mulo, así es, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Así es. Curioso que Aleph sin Lamed es enojo. Ajá. El líder sin instrucción es pura ira. Buen punto. ¿Cómo te has convertido en ramera? Tú, la ciudad fiel. ¿Verdad? Como sabemos, una ramera es una mujer que por dinero se entrega completamente en todo aspecto, todo su cuerpo, o sea, en lo que es como lo más íntimo, lo más importante, lo más valioso, lo entrega por cualquier cochinada. Entonces, eso incluye a todos los de las doctrinas falsas donde por dinero predican cualquier cochinada. ¿Verdad? Dicen lo que la gente quiere escuchar, así como la ramera le dice a su cliente lo que el cliente quiere escuchar, ¿verdad? La mujer puede estar pensando que este hombre lo detesto, pero le dice te amo, me paga, por favor. Entonces, es algo, ¿verdad? Fatal, pero sucede con lo espiritual. Y recuerden que la fornicación espiritual es la idolatría, por ende, también al decirle ramera le está diciendo que es idólatra, porque una cosa es adorar a Yahweh a través de Yahushua como el esposo y otra cosa es adorar falsos Elohim, que son muchos, como la ramera tiene muchos compañeros, ¿verdad? Por no decirle otra cosa. Entonces, ¿cómo te has convertido en ramera tú, la ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora la habitan los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Qué feo. Claramente, bueno, por un lado el vino de la fornicación de la gran ramera de Apocalipsis, por otro lado, ¿verdad? El vino mezclado con agua, aunque solía hacerse por varias razones, pero se puede entender como la doctrina de Mashiach, que es el vino, pero la mezclan con otra cosa y le quitan la pureza, le quitan la fuerza, le quitan el sabor, etcétera, ¿verdad? Como cualquier bebida puede ser muy, muy sabrosa que si le echa agua se pierde todo, dependiendo de la cantidad de agua. Tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Vean, obviamente esto se conecta con lo que habíamos visto anteriormente, que Yahweh dijo que hay que hacer para que Él los vea cara a cara, para que Él nos perdone, etcétera. Y aquí está hablando de los líderes, no hacen justicia al huérfano, ¿verdad? Más bien se aprovechaban de ellos, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por la burocracia, ni siquiera le llega el mensaje de la viuda de su necesidad. Por tanto, dice el soberano Yahweh de los ejércitos, el fuerte de Israel, basta ya, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta con lejía tus escorias y quitaré toda tu impureza. Volveré mi mano contra ti. Se puede ver como Yahushua el que defendía ahora se va a volver en contra. Cuando viene el último, como la mano de Yahweh a traer juicio. Curiosamente, limpiaré hasta con lejía tus escorias, ¿verdad? Que es lejía, es cloro. Y como sabemos, curiosamente en griego, el cuarto caballo es color cloro. Y va a traer limpieza en el sentido de que va a matar una cuarta parte de la humanidad. Entonces vean cómo ahora mencionó la espada que se puede conectar espiritualmente, la espada que sale de la boca del último, que es el primer jinete, el primer sello, o con la espada que se le da al segundo jinete para que quite la paz de la tierra. Y ahora menciona cloro que se puede conectar con el cuarto jinete, que es la muerte, y le sigue el Seol. Volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta con lejía tus escorias y quitaré toda tu impureza. Haré que tus jueces sean como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Bendito Yahweh. Entonces va a purificar toda la maldad, va a quitar a todos los que habitan la tierra, que son impíos y demás, y entonces llegará a ser nuevamente ciudad de justicia, ciudad fiel. Por si algo, hay quienes se agarrarían, por ejemplo, del hecho de que Yahweh le dice
que se convirtió en ramera para decir que Jerusalén es la gran ramera. Aquí no está diciendo eres la más grande de las rameras, le está diciendo que se convirtió en una ramera, ¿ok? Entonces quiere decir que se comporta similar, que tiene del mismo espíritu, sí. Pero vean que versos atrás lo llamó Sodoma, ¿ok? Entonces, espiritualmente Sodoma y Gomorra, Israel y Judá. Por eso se conecta con Apocalipsis 11, que dice que los matan en el lugar que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Pero después cuando habla de la gran ramera, por ejemplo, se conecta con lo que he mencionado de Pedro, que se dice que cuando estuvo en Roma fue que escribió su carta y ahí dice que estaba en Babel. Entonces, cuando habla de la gran ramera, dice la gran ramera de Babel, no dice la gran ramera de Sodoma, no dice la gran ramera de Egipto, dice la gran ramera de Babel. Entonces, si Israel es espiritualmente hoy en día Egipto y Sodoma, entonces Babel tiene que ser otro lado. Y el lugar que más se apega a la descripción dada en Apocalipsis es el Vaticano. ¿Está claro? Es otra religión, está ubicada en otro lugar y es una ramera, sin duda, espiritualmente hablando. Y confunde al mundo entero con su vino. Y confusión es Babel. Entonces, decía, haré que tus jueces sean como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ese es el verso 26 al final. Dice, Ir Hatzedek, ciudad de justicia, ciudad de la justicia. Es particular porque recuerden que la nueva Jerusalén de Apocalipsis, según Jeremías, va a ser llamada Yahweh Sidkeinu, Yahweh justicia nuestra. Entonces quiere decir que aquí está profetizando principalmente de lo que va a pasar en el fin de los tiempos para que después descienda la nueva Jerusalén como nuestra justicia, bueno, la justicia de Yahweh, que es nuestra justicia. Yahweh nuestra justicia. Y después de Ir Hatzedek, dice Kiryah, que se puede ver como ciudad de Yah, ¿verdad? Pero en sí, ciudad. En las dos utiliza ciudad, digamos, por ejemplo aquí, pero en hebreo está utilizando Ir, ciudad, y después Kiryah. Dice Neemaná, o sea, ciudad fiel, pero vean cómo Neemaná, de fidelidad, es la raíz o está conectado con emuná. De hecho, emuná se puede ver en esa misma palabra, entonces se puede ver como ciudad de fe. Los que entraron ahí fue por su fe, y por su fe fueron justificados. Por eso es ciudad de justicia, haciendo alusión al último, que también es llamado Yahweh Sidkeinu, según Jeremías, y ciudad fiel, o la ciudad de la fe, haciendo alusión a Yahushua, que es la fe. Sión será rescatada con el derecho, y los convertidos de ella con la justicia. Vean eso, separa derecho y justicia, porque es como Sión. Recuerden que los 144,000 en Apocalipsis 14 están sobre el monte Sión y tienen en su frente el nombre del Padre y del Hijo, Yahweh Yahushua. Entonces, Sión será rescatada. Los 144,000 van a ser rescatados durante la huida, el segundo éxodo, en Shemini Atzeret, la cosecha, el arrebatamiento verdadero. Sión será rescatada con el derecho. 27 dice, Sión Bemishpat, con el derecho, con el juicio, Tipadé, será rescatada. Después dice, y los convertidos de ella con la justicia, o sea, los muchos que se van a convertir cuando entiendan su error, van a tener que pasar por muerte, pero Yahweh los resucita porque fueron justificados en su corazón por la fe en Mashiach. Qué curioso que dijo ciudad de justicia, ciudad de fe, como los pocos y los muchos. Los muchos que entran por la fe y los pocos que entran justamente porque aceptaron la justicia de Yahweh a través del primero y el último. Sión será rescatada con el derecho, los pocos que son cosechados, y los convertidos de ella con la justicia. 27 dice, Beshabeya, y los que se volvieron, o sea, los que se arrepintieron, como dice aquí, convertidos, Betsedeká, Bitsedeká, con justicia, la justificación que reciben en el corazón por su fe. Dice el 28, pero los rebeldes y pecadores serán a una quebrantados. El 28. Pero los rebeldes y pecadores serán quebrantados. En hebreo dice, y quebrantados los rebeldes y pecadores. A una. Vamos a ver. Pero los rebeldes y pecadores serán a una quebrantados. Y los que dejan a Yahweh serán consumidos. Y los que dejan a Yahweh serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, los ídolos que se hacían. Aquí dice el 29, porque se avergonzarán de las encinas. En hebreo es me'eilim, de las encinas. Entonces Eilim es encinas. Vean cómo en Eilim se puede ver básicamente Elohim, como diciendo que hacían de árboles ídolos, falsos Elohim. Y esos falsos Elohim son los que los van a avergonzar cuando se den cuenta que los Elohim que adoraban no eran verdaderos poderosos. Eran como los árboles que se echan en el fuego y son consumidos. Entonces, porque se avergonzarán de los de Eilim. De hecho, hay un término, y puede que sea arameo, que es básicamente poderosos,
Eilim. Mi punto es que suena muy como Elohim, pero no tiene la hey de Elohim. Entonces dice, entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os sonrojarán los huertos que escogisteis, y os avergonzarán, dice Mei Haganot, de los huertos, sí, de los jardines. ¿Recuerdan que Gan es jardín? Ganot, jardines. Y recuerden que el jardín hace alusión a la interpretación de la revelación del Padre. Entonces, no solo se avergonzarán de los ídolos, los falsos Elohim que adoran y que aman, sino que también de las doctrinas que enseñan o que han aprendido y creído como verdad. ¿Sí me explico? De los jardines, de las interpretaciones que han adquirido o de aquello que ven como placentero. Dice entonces os avergonzarán las encinas que amasteis. Se puede ver, entonces os avergonzarán los falsos Elohim que amasteis, y os sonrojarán los huertos que escogisteis, y os sonrojarán las doctrinas que escogisteis, las denominaciones que escogisteis. Vea cómo dice escogisteis, porque es cada persona la que acepta o no la doctrina. Escoge la religión, escoge la iglesia a la que asiste y tendrá que ver por qué la escoge. Unos la escogen porque llega mucha gente, porque todo el mundo se viste hermosísimo, porque todo el mundo llega con carros carísimos. Entonces dicen, oh, yo voy a tener un carro así si voy a esa iglesia, ¿verdad? Porque el pastor se viste X manera, porque, bueno, un montón de razones del mundo. Pocos son por la prédica. Es que no, ver todo lo que enseñan, aprendo. Ahí me enseñan escritura. Y ahí es donde uno, repito, debería escoger si va a un lugar y le enseñan pura escritura o si va a otro lugar y pura emoción y demás, uno tiene que escoger esto. ¿Quiero verdad o quiero emoción? Que eso sería como el segel o la imaginación, ¿verdad? El intelecto o la imaginación, que es lo que está poniendo por encima. Entonces, y os sonrojarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina que pierde la hoja. Seréis como encina que pierde la hoja. Qué curioso que cuando Yahushua vino, vio la higuera, no era una encina, una higuera, pero similar en el sentido de árbol, y lo maldijo y sus hojas se secaron. Recuerden que cuando el pueblo, Adán y Eva comieron del fruto, se cubrieron con hojas y eso no podía cubrir su desnudez, entonces Yahweh les hizo pieles. Las hojas representan las obras de la carne que no llevan a salvación, o también se puede ver como la instrucción sin el fruto. ¿Sí me explico? El árbol, las hojas vendrían siendo la instrucción, que de hecho es como la interpretación más correcta, me parece, ahora que lo pienso. La hoja del árbol viene siendo la instrucción y el fruto es el cumplimiento de la instrucción. La fe sin obras está muerta. Sería como decir, los árboles con hojas sin frutos de nada sirven. ¿Sí me explico? Uno puede ver un árbol y dice, ese árbol es de mango, pero si no le da mango, ¿de qué le sirve? Por más que la hoja usted diga es de árbol de mango. ¿Sí me explico? Por más que la doctrina sea correcta, si no se pone por obra, de nada sirve. Exacto. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Espero eso esté claro, es importante. Entonces dice, porque seréis como encina que pierde la hoja. ¿Por qué? Por haber escogido los huertos que escogieron, por haber escogido la doctrina errada, la instrucción de nada les va a servir, es como la hoja que cae. Y sus obras, las obras de la carne, de nada les van a servir. Porque seréis como encina que pierde la hoja, y como huerto, y también, qué curioso, encina que pierde la hoja. ¿Cuándo es que los árboles pierden sus hojas? En el otoño. Y es en el otoño donde todo indica que va a empezar el segundo sello. Recuerden que lo hemos venido hablando. Porque seréis como la encina que pierde la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Vean la confirmación. Como huerto, o sea, como interpretación a la que le faltan las aguas, o sea, a la que le falta espíritu, a la que le falta la verdad que trajo Yahushua como el agua de vida. Como huerto al que le faltan las aguas, ¿verdad? Un árbol que pierde sus hojas porque se seca. Le hace falta el agua también. Le hace falta Yahushua. Por haberse revelado y dejar a Yahushua, están sin agua y por ende de nada le va a servir el ídolo que tienen, de nada les va a servir la doctrina que siguen. El fuerte será como estopa, ¿verdad? Que lo va a quemar el fuego instantáneamente. El fuerte será como estopa y lo que hizo como una chispa. La obra es la chispa que va a encender a la persona, ¿verdad? Porque dice, el fuerte será como estopa. Por más fuerte que sea, qué curioso que la escritura dice, el que es débil, diga fuerte soy, pero el que es fuerte va a ser debilitado, en el sentido de que dice aquí, el fuerte será como estopa, como paja que lo va a consumir el fuego. ¿Y cómo se va a encender ese fuego? Por sus obras. La mala obra va a traer el castigo cuando venga el día de Yahweh. El fuerte será como estopa y lo que hizo como una chispa. Esa obra es la chispa que enciende el fuego que consume la paja, ya la topa. Ambos serán encendidos juntamente. Ambos serán encendidos juntamente. Que se puede ver como tanto la persona, el fuerte, la chispa y la paja, pero también los ídolos y sus enseñanzas. Ambos serán encendidos juntamente
y no habrá quien apague el fuego, porque cuando se encienda ese fuego va a ser eterno, el fuego del lago de fuego, ¿verdad? Entonces, va a ser un fuego eterno, no va a haber quien apague eso, no va a haber quien pueda quitarse el juicio que va a caer sobre cada persona, va a ser demasiado tarde, el tiempo es ahora. ¿Verdad? Es ya, como dice Yahweh, hoy, este es el día que Yahweh ha hecho. Entonces, este es el día para buscar al Todopoderoso, no es mañana, porque mañana se enciende un fuego que nadie apaga. Vean cómo empezó de fuerte y Shayahu ni se presentó. Se presenta en el capítulo que sigue. Y Shayahu empezó de una vez con fuego, como lo podemos ver. Y como sabemos, el fuego es para el final. Como Sodoma fue consumido con el fuego, se mencionó Sodoma. Yahweh menciona a los 12 testigos, mueren en Sodoma, de sus bocas sale fuego. Y todo empezó con, escuchen, cielos, oíd tierra. Como en el principio, hágase la luz, cuando dijo Elohim, ¿verdad? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces Yeshayahu está dando luz, está revelando a aquellos que estaban en tinieblas, desordenados y vacíos, tohu babohu, les está revelando a través de la luz qué es lo que están haciendo mal y cómo deberían actuar. Pero como son tinieblas, no pudieron entender. Porque las tinieblas, como dice Juan 1, lo que leímos, ¿verdad? No pudieron comprender la luz, no pudieron, y lo voy a leer literalmente para no parafrasear, aunque ese es el punto. Y perfecto, Yahweh, ¿cómo, verdad? Estamos leyendo Génesis, en el principio creó los cielos y la tierra. Juan, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Isaías, oíd cielos, escuchad tierra. Buenísimo. Y después la palabra y también mencionó la Torá, que representa la voz. En Juan 1, que dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Después más adelante dice, la luz resplandece en las tinieblas. Que eso es lo que está haciendo Yeshayahu con la revelación que les está dando. Y las tinieblas no la dominaron. Dominar algo no solo es controlarlo, como las tinieblas tratando de controlar a Mashiach y por eso lo mataron, pero dominar algo también es como dominar un talento, ¿verdad? Saber hacer algo muy bien. Esa persona domina muy bien X deporte, domina muy bien la matemática, etcétera. Entonces igual no pudieron dominar, o sea, entender lo que Yeshayahu les estaba diciendo, porque estaban en tinieblas y él traía luz. ¿Está claro? Es como hasta el capítulo 6 que se presenta, de hecho, ¿verdad? Yeshayahu dice, uy, sí es cierto, yo soy Yeshayahu, mucho gusto. No, mentira. O sea, mi punto es que ahí cuenta cómo empezó la revelación, cómo Yahweh lo llamó y le empezó a dar la revelación que ahora está dando en el libro. Y por cierto, curiosamente, este libro, hay quienes consideran que la última parte la escribió otra persona, entonces lo llaman Deutero Isaías, porque la revelación es demasiado poderosa, entonces no pueden creer que Yeshayahu haya profetizado todo tan claro. Sí, es el 6 donde ya se presenta o menciona todo eso que les acabo de decir. Como a partir del 33 más o menos es que dicen que fue que alguien más fue el que escribió. Yo no considero que sea así, yo considero que Yeshayahu escribió todo, pero qué particular que el mismo libro lo separen en dos partes, como primero y último.